Una producción de Invisibles a Invencibles, Keneirit Mendoza y Diego García. La polaridad en la pareja, esa energía invisible que nos une, nos atrae y a veces nos distancia. ¿Qué pasa cuando los roles se confunden? Cuando perdemos la chispa que mantiene viva la relación. La polaridad no es una lucha de poder, es un baile, un equilibrio entre lo masculino y lo femenino que todos llevamos dentro. Descubre cómo recuperar la conexión auténtica. Acompáñanos en esta entrevista con un psicólogo y terapeuta Gestalt, donde exploraremos cómo mantener la pasión, el respeto y la fuerza en la pareja. Hola, bienvenidos a tu espacio de Invisibles a Invencibles, donde escuchas a personas que tienen muchas historias que contar, que nos nutren, que nos ayudan, que nos hacen evolucionar. Y te recuerdo que te puedes suscribir sin ningún costo alguno, pero que a nosotros nos ayuda a crecer y a seguir trayéndote profesionales maravillosos como el que tenemos hoy de invitado. Además, le das a la campanita para que te lleguen esos estrenos maravillosos que hacemos con tanto cariño para ti. Y si no te gusta ver, también nos puedes escuchar en ebooks. Y por solo $2,99 iniciando, puedes aportar un grano de arena a tu espacio donde vamos a crecer mutuamente. Hoy tengo el gustazo de presentar a un profesional maravilloso que ha dedicado su vida profesional y personal, sé que es así también, al crecimiento, al acompañamiento. Él es Diego García, psicólogo clínico y también trabaja la parte gestal, además de otras cosas que vamos a ir desarrollando acá. ¿Qué nos va a hablar hoy, Diego? Nos va a hablar de la polaridad de las parejas. Atento al oído porque vamos a aprender. Bienvenido, Diego. Bueno, Eddie, muchísimas gracias por la invitación, por compartir, invitarme a compartir este escenario que sé que es una ventana para muchas personas y que de alguna manera sé que puede nutrir algún tipo de relación que ayude a mejorar ese tipo de vínculo, ese tipo de encuentro entre las parejas. Que sé que es un tema bastante que lo elijo porque es un tema bastante recurrente, ¿sí? En lo que tiene que ver en la relación de pareja. Sí, así que bueno, gracias por permitirme estar aquí. No, gracias a ti. Cuéntanos un poco, polaridad. Cuando hablamos de polaridad, Dios mío, ¿se van a la derecha, se van a la izquierda, se van al positivo, se van al negativo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo manejar esa polaridad entre las parejas? Que bueno, ya el hecho de estar en pareja es bastante difícil, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que primero que nada, Edith, hay que dar como un contexto o definir, ¿no? O un pequeño concepto de saber qué son las polaridades, ¿no? ¿Qué son las polaridades en el ser humano? Sin embargo, las polaridades no solamente son cualidades humanas, sino también que las podemos ver en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche y la noche no existe sin el día, ¿no? La derecha no existe sin la izquierda y así lo de arriba no existe sin el abajo, ¿no? Entonces estos son opuestos, ¿sí? Que algunas veces creemos que por ser opuestos son características que no se pueden reconciliar por ser opuestos, pero no, porque justamente esos opuestos o esas dualidades forman parte de una misma moneda. O sea, la cara es cara porque existe el sello, y el sello es sello porque existe la cara, y gracias a la otra parte es que nosotros podemos diferenciar esas dos cualidades, que forman parte de una misma cosa. Ahora tú dirás, ¿para qué explico esto? Bueno, es importantísimo porque esto lo vemos también en los seres humanos, porque son fuerzas opuestas que conforman al todo, ¿sí? O que conforman a un ser humano. ¿Bien? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que como seres humanos estamos compuestos por infinidades de polaridades, ¿sí? De esas fuerzas opuestas psíquicas. Estamos todos compuestos por estas fuerzas
mentales que nos componen. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, así como podemos ser muy extrovertidos, también tenemos un lado introvertido, así como podemos ser muy independientes, muy fuertes, muy autónomos, también tenemos una polaridad dependiente, sumisa. Sí, o sea, el ser una parte de nosotros no nos quita o no nos exime de la otra. Está en menos proporción, pero está. Mm, ¿Sí? Entonces, ya. ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que por lo general nosotros en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, por nuestras experiencias, siempre como nos vamos y nos apegamos a una única forma de ser, que es lo que en la clínica le llamamos carácter o personalidad. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, Edith es una persona extrovertida, innovadora, sociable, vamos a decirlo así, ¿sí? Y tú te identificas con eso y tú crees que nada más eres eso. Entonces cuando a ti te dicen, no, que tú también eres vulnerable, yo, por favor, si yo soy autónomo, independiente, sociable, no, lo que pasa es que tu vulnerabilidad, como te pegaste rígidamente a esas polaridades, lo opuesto lo niegas Mm, y no lo reconoces en ti. ya, 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 ya. ¿Sí? Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que sin darte cuenta estás dejando de expandirte como persona, estás dejando de crecer como persona. ¿Sí? Porque si tú reconoces también tu lado vulnerable, entonces reconoces tus emociones, tu sensibilidad, te permites llorar, mostrar que no eres el todopoderoso que de pronto siempre quieres demostrarle al mundo o a los demás. Entonces, eso hace que obviamente tu autoconcepto o tu yo se expanda, crezcas. Y de esta manera, obviamente, que cualquier sujeto que pueda reconocer sus diferentes polaridades va a ser una persona más adaptativa, va a ser una persona que se ajusta más a los diferentes acontecimientos o contextos que suceden y obviamente va a ser una persona más satisfactoria y con más herramientas, más satisfecha, perdón, y con más herramientas para adaptarse según las circunstancias. Porque imagínate esto, Edith. Vamos a suponer que Pedro es una persona que siempre se ha mostrado muy fuerte delante de la familia, porque él es el hombre y porque él tiene que mostrar rudeza y firmeza. Pero pasa que hay un acontecimiento, vamos a decir, la muerte de un ser querido, ¿sí? Entonces, él en vez de apoyar a la familia en el proceso de duelo, como él tiene que ser fuerte, así él se esté muriendo por dentro, él va a mostrar su fortaleza porque él tiene que sacar adelante a su familia, que no se una en la tristeza o en la depresión, cuando realmente el contexto le está diciendo a él que él necesita también mostrar su tristeza, su dolor, porque justamente es lo que requiere el momento. Pero como él se identificó con esta parte nada más o con estas polaridades, no se permite entonces ajustarse a las exigencias del medio en ese momento del duelo. Entonces eso genera conflicto. Ahorita ya vas a ver cómo esto se va conectando con las parejas, ¿no? Ujú, claro, total. ¿Sí? Total, total. Entonces de repente, no de repente, eso es lo que hace que se genere conflicto en la persona. ¿Ok? Y ahí es donde también está involucrado el ego. El ego, que es esa forma de verme, de sentirme, de experimentarte, que me identifico con eso, que le llamo personalidad, que le llamo carácter, pero que realmente en esencia no soy yo. ¿Ok? Soy mucho más de lo que yo mismo creo. Y mientras más rígido soy en mi forma de cómo me defino, menos me abro a Mm, explorar otras partes que me componen. Otras partes que, como te dije, me van a permitir ensanchar mis límites. Voy a crecer. Cuando pasa eso a nivel clínico, una de las experiencias que manifiesta el cliente o la persona que busca ayuda es, oye, me siento como más ancho, me siento como que crecí, me siento más maduro. Son expresiones que utilizan. ¿Ok? Entonces siempre es la búsqueda de integrar esas otras partes que me componen, pero que yo las niego porque me parecen que no son ideales para la imagen que tengo de mí. Como yo fuerte,
dominante, líder. ¿Cómo me va a mostrar vulnerable, Edith? No, que va, eso es para las nenas, ¿sí? Eso son para las niñitas. Hasta lo critico, Claro, claro, claro. hasta lo critico, ¿ves? Entonces esta persona está demasiado rígida, demasiado una estructura muy fija, ¿ves? Entonces ahora, ¿qué ocurre con esto ahora? ¿Cómo lo enlazamos con la pareja? Pues ya yo lo vi todo. Ya yo Bueno, lo vi todo. dime. Y te digo, y te digo por qué. Porque ahorita, justamente que estás hablando de todo esto, fíjate que yo he tenido como una transformación. Porque si me preguntas a mí, mi naturaleza es introvertida. Totalmente introvertida. A mí me encanta la soledad, me encanta el silencio, ¿sabes? Me encanta esa parte de estar conmigo misma, esa conexión interna, me encanta la naturaleza, el senderismo. Pero me encanta el senderismo y si por mí fuera, yo fuera sola en esa montaña o donde fuera, sola, sola, sola. Mas, sin embargo, la vida me ha empujado a que tengo que ser extrovertida, porque he sido conferencista, porque he dado clases, porque ahora tengo este canal, porque he tenido canal he tenido que estar en entrevistas, soy escritora y toda la cosa, ¿no? Y eso que estabas hablando de expandirme, justamente me tocó, pero me tocó por la vida, ¿sabes? Porque no fue una elección, me tocó por la vida. Y que gracias a esa neuroplasticidad que tenemos en el cerebro, pues justamente me permití expandirme. Pero, ¿qué pasa cuando justamente no nos damos ese permiso y somos de una manera justa y determinada con la pareja? Porque yo me la permití conmigo misma, pero a veces tengo, y me doy cuenta de que tengo como que una cuadratura y de ahí no salgo, ¿sabes? En cosas puntuales. Y que no permito que de allí, no permito que nada entre ni que nada salga. Y eso yo me imagino que es la parte de la polaridad que nos vas a explicar ahora, Diego. Bueno, fíjate, como te estaba explicando, hay muchas veces que nos volvemos demasiado rígidos, ¿ok? Porque hay una necesidad de control, porque hay un miedo a soltar, hay un temor a descubrir mi emocionalidad, ¿ok? Es como que es como no, es eso que quiero evitar a toda costa, de hacer contacto con la experiencia, con la vivencia, con mi emocionalidad. Una persona más rígida es porque está viviendo un temor, ¿sí? A perder lo conocido, en donde me manejo, ¿ok? Y es sentirme demasiado vulnerable frente a los demás también. De una manera me protejo, me cuido, porque eso son resistencias, ¿sí? Y si lo vemos desde un punto de vista en donde yo me especializo desde la psicoterapia gestal o terapia gestal, son modos creativos de cómo me defiendo. ¿Ok? Es una manera como yo me ajusté para poderme adaptar a la vida, a mi relación con los demás por experiencias previas. ¿Sabes? Que todo esto no se juzga, que lo importante es poder darme cuenta, hacerme consciente de cómo evito, de cómo no hago contacto, de cómo evado, ¿sí? Porque Ujú. no es sencillo, porque ya me identifiqué tanto con una imagen que salir de allí no es fácil. No es ¿Cómo que sencillo no? porque eso causa angustia, Claro. causa temor, ¿ok? Entonces es una manera como yo me defiendo y cómo me autorregulo. Claro, eso es una manera neurótica, pero al fin y al cabo es una manera que me funciona, ¿ok? Porque lo que estoy Claro. haciendo realmente es protegerme y cuidarme, ¿bien? Entonces también salir de allí implica responsabilidad, asumir la responsabilidad de mí mismo. ¿Sí? Es vivenciarme de una manera diferente, es soltar, y estoy tan aferrado, y aquí tengo tanto control, que wow, o sea, lo nuevo causa miedo, lo diferente, ¿sí? Y como por lo general, siempre la educación va hacia el control, la planificación, la organización, el dominio, ¿bien? Entonces creemos que eso es lo que está bien. Cuando realmente también necesitamos experimentar la incertidumbre, el no saber, el no sé qué va a suceder, qué va a pasar.
¿Ves? Entonces, claro, es una manera de tener un control no solamente de sí mismo, sino también muchas veces de mi entorno. Porque recuerda también algo, Edith, que con esas polaridades que yo me identifiqué y sobreidentifiqué, es un trabajo también que me costó tiempo, ¿ok? Estructurar todo eso, todo ese mecanismo. Concha, ahora perderlo, hasta amor le siento, hasta cariño le siento, Claro, hasta claro. tengo ganancia con eso. Todo comportamiento tiene una ganancia secundaria. Así sea con el comportamiento más irracional, tiene una intencionalidad para el sujeto que la aplica. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando algo está demasiado rígido, oye, hay que darle palo, coloquialmente hablando. ¡Pum! Y eso se ve mucho. No sé si me estoy yendo, creo que un poquito, pero se ve mucho en los procesos terapéuticos, ¿ok? Donde uno tiene que, pues, confrontar, frustrar cualquier huida de la persona para que no deje de hacer contacto, para que no deje de asumir la responsabilidad y darse cuenta de qué hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces son personas, te repito, que se han aferrado mucho a unas polaridades, ¿bien? Y que le impiden conocer, como te repetía, otros aspectos de sí mismo, Ok, ¿sí? y cuando hablamos de la vulnerabilidad, bueno, te confieso que por ejemplo, para mí, sentirme vulnerable, dependiente, em, básicamente esas dos cosas me hacen sentir como que incómoda, ¿sabes? Porque como vengo de luchar tanto, de hacer las cosas por mí misma, que bajar como la guardia, ¿sabes? Me hace sentir como pequeña, como indefensa. Entonces, se puede decir prácticamente que estoy en una polaridad. Yo estoy en la polaridad, ya me vi, estoy en una polaridad, es que ya me vi, estoy en una polaridad de defenderme, ¿sabe? Que tengo esta muralla donde me protejo y donde no permito que nadie entre porque tengo miedo a que me hagan daño. Entonces, por ahí vamos lo de la polaridad, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, ¿de qué nos protegemos? O sea, realmente y por lo general, esta resistencia, lo que me estás hablando es eso, es que me siento tan vulnerable, tan indefenso, que me tengo que mostrar, me compenso, hay una compensación y muestro lo opuesto. ¿Ok? Pero realmente en ese interior puede existir una niña, ¿sí? Alguien que en algún momento se sintió vulnerable, que en algún momento se sintió desatendida en general, ¿no? Entonces yo, para poder adaptarme y sobrevivir en el mundo que me estoy desenvolviendo, bueno, descubrí que desarrollando tal y cuales polaridades o cualidades, sobrevivo, ¿ok? Entonces es una manera muy creativa de nosotros los seres humanos para poder adaptarnos y sobrevivir a un mundo que muchas veces puede ser amenazante para nosotros. ¿Sí? Entonces, claro, y tocando un poco el tema de la vulnerabilidad, que es muy importante que lo mencione, vulnerabilidad realmente es mostrarnos tal como somos. Es como, metafóricamente hablando, es como una casa donde les abrimos las puertas y las ventanas. Eso es vulnerabilidad. No hay resistencia de nada. Me muestro tal cual soy, tal cual soy. Pero cuando hago contacto con esa polaridad de vulnerabilidad, me vuelvo más fuerte. Ok. Porque ¿quién es más fuerte? El que tiene toda la casa llena de cámaras, alarmas, cercos eléctricos, cerraduras, o el que tiene una casa y la tiene abierta. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién está más confiado en sí mismo? O El que la tiene abierta, sea, está tan confiado y definitivamente. seguro de sí mismo que se puede mostrar vulnerable. Y la vulnerabilidad justamente, paradójicamente o contrariamente, es fortaleza, es fuerza del yo, real. ¿Ok? No es algo que tuve que construir con esfuerzo, ¿sí? Para poder mostrarle al mundo lo que soy. Mira, si ven a mí, esta es mi máscara, así soy yo.
pero realmente qué hay detrás de esa máscara. ¿Ves? Como te dije hace rato, me identifico pero de sobremanera esa máscara y creo que soy esa máscara, Mm. cuando realmente no soy eso. Soy mucho más que eso. Aunque bueno, eso ya forma parte también de ti, obviamente, ¿no? Porque ya también se instaura de una manera en la psique que, oye, ya forma parte de ti, pues como otra polaridad. ¿Ok? ¿Y cómo Pero es hacemos, importante. Diego? Ajá, ¿cómo hacemos para equilibrar eso que ya no hemos forjado, no hemos formado, porque de verdad una parte del cerebro es sobrevivir? Y si yo algo me causa mucho dolor, que es ser vulnerable y que todo el mundo me pega, que todo el mundo me maltrata, me convierto en una persona fuerte que, o sea, y levanto las murallas y me gusta. Y en esto me estoy recordando lo que es el libro este, El Caballero de la Armadura Oxidada, que a mí me sirvió muchísimo. De verdad que cuando lo leí dije, wow, y que se lo recomiendo a todas las personas que puedan leerlo. Es cortiquito, así no les guste leer, es súper cortiquito y los ayuda muchísimo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque todo lo hemos hecho, de alguna forma u otra todo lo hemos hecho. Tú que eres experto en esto, en el estudio del comportamiento humano y la psicología y la psique, ¿qué recomiendas? ¿Qué hacer? Ok. Mira, uno, como te dije hace un momento, Edith, el hecho que yo reconozca mi vulnerabilidad, todo el mundo cree que si reconozco mi polaridad vulnerable, dejo de ser fuerte. No, no es así. Cuando reconozco e integro mi vulnerabilidad, la estoy integrando, me estoy expandiendo. Nunca dejo de ser fuerte al mostrar mi vulnerabilidad. Ahora lo que soy es fuerte y vulnerable. Y si integro las dos, me vuelvo más fuerte. En la mente, en la fantasía de las personas, se cree que mostrar mi vulnerabilidad yo dejo de ser fuerte. No, no es así. ¿Ok? Pero ahora se dice fácil. ¿Ok? Pero en las intervenciones lo que se hace es que la persona puede identificarse en ambas partes. Que se identifique como el fuerte, pero que también se identifique con el débil o con el vulnerable. ¿Por qué? Porque ambas polaridades necesitan reconocimiento o la persona necesita reconocer ambas partes que lo componen. Entonces, una vez reconocido ambas partes y dialogado esas partes, por lo general, lo que ocurre en un diálogo es la integración, porque ambas partes se dan cuenta que no son opuestos irreconciliables, sino más bien complementarios. Ujú. ¿Ves? Entonces ahora un sujeto que logra identificar, vivenciarse con la polaridad que rechaza, entonces es un sujeto que ahora te va a decir, no, yo soy fuerte y soy vulnerable. Ok. ¿Ves? Él integra, El yin y el integra. yang. Ahora, y ahora no me importa mostrar mis lágrimas, mi cuestión, porque sé que no dejo de ser fuerte, sino ahora me vuelvo más fuerte. ¿Ves? Entonces, qué importante que las personas puedan reconocer ese opuesto que niegan, que rechazan, que reprimen. Y que por eso, al reprimirlo, al rechazarlo, es que muchas veces inconscientemente, sin darse cuenta, justamente esa pareja, para ir entrando entonces en la parte de la pareja, es que entonces tengo una persona, justamente, la parte que necesito, pero que la rechazo a la vez. ¿Ves? Entonces, este es un tema muy, particularmente lo veo mucho en terapias de pareja, de cómo al escuchar, al observar, veo las dos partes que están peleando por el poder. Y eso pasa en un ser humano. ¿Ok? Eso ocurre en el ser humano. Dos partes de sí mismo luchando por el poder del sujeto. ¿Sí? Lucho. Esta vez en algunos momentos me siento extrovertido, me siento sociable y otras veces de repente me siento incapaz de socializar, me siento introvertido, retraído. Entonces esas son las polaridades buscando el control de la personalidad. ¿Cuándo se acaba esa búsqueda del poder? Cuando ambas son reconocidas. Cuando yo reconozco a esta y a esta, y de paso dialogan y se dan cuenta que se necesitan unos y otros, ocurre la integración de la personalidad. Frisper hablaba de dos tipos de gestal. Uno, la gestal del comportamiento,
y la gestal de la personalidad, ¿no? O sea, la personalidad hablaba del que tiene hueco, que está mal formada, porque no desarrollamos toda esa cantidad de polaridades. Estamos rechazando partes de nosotros mismos, por eso hay huecos en la personalidad. Y la otra, de la gestal, del otro tipo de gestal de comportamiento, se refiere a las situaciones inconclusas. ¿Ok? En este caso estamos hablando del aspecto de la personalidad. Entonces, qué importante cuando cada uno de nosotros va reconociendo eso que está, rechazando de sí mismo y que cuando lo ve en el otro, lo critica. Te voy a poner un ejemplo rapidito. De niño me dijeron que era una mamita cuando lloraba y que los hombres no lloran. Ujú, ¿Sí? Entonces yo aprendí eso como un deber, que tenía que ser un hombrecito y fuerte. Entonces cuando veo un hombre o un amigo llorando, ay, chamo, tú si eres nenita, vas a llorar por eso, tú eres tonto. Los hombres son fuertes, no tienes por qué estar mostrando tus emociones. ¿Ves? Algo que rechazo en mí mismo, entonces lo veo afuera y lo critico. Ahí es donde se da un mecanismo que es muy popular, o he visto que es muy popular en las redes, que es el mecanismo de la proyección. ujú. ¿No? Entonces estoy proyectando lo que no acepto en mí mismo, lo que no reconozco en mí mismo, y eso tiene que ver con las polaridades, con esas partes que rechazo, ¿sí? Y que en la pareja, ¿cómo se da en la pareja? Bueno, sencillamente ves un dominante o una dominante con un hombre sumiso, un hombre muy autónomo con una mujer muy dependiente o viceversa. De alguna manera, ¿ves? Cómo se están ahí complementando. Ahora, ¿por qué se da la lucha, el conflicto o las tensiones en la pareja? Porque como no lo tengo identificado en mí, esa parte, entonces la critico, la veo amenazante, ¿sí? Es una situación que genera conflicto y tensión dentro de la pareja. ¿Ves? Es porque tú eres muy desorganizado, es porque tú no eres rápido, tú no eres pila, tú eres demasiado relajado. Yo soy el que tengo que estar siempre enfrente de todo, moviéndome con todo. ¿Ves? Pero este que dice eso, que me muevo con todo, yo pila, entonces se le dificulta descansar, se le dificulta relajarse. Cuando la pareja sí se relaja, descansa, es más tranquila. ¿Ves? Entonces, esto genera, en vez de la pareja, en las parejas, aprender justamente de eso que estoy viendo, que necesito, en vez de, wow, eso es lo que necesito. Justamente eso, o sea, dame un poquito, voy a tomar un poquito de ti para mí. Necesito aprender en cómo tú te relajas, porque yo soy demasiado tenso, demasiado estresado. ¿Ves? Entonces, cuando ocurre ese grado de conciencia, no en una parte, porque esto es un trabajo de dos en la pareja, cuando ocurre ese nivel de conciencia, el de permitirme verme a través del otro, ¿no? Porque el otro justamente la pareja, no quiero decir maestro porque está como muy trillada esa palabra, ¿no? Pero gracias a ese otro que me permite verme, si yo lo permito, wow, el crecimiento va a ser, bueno, a la equipotencia, pero no solamente de uno, sino de ambos, lo que conlleva que la relación, sus límites, si eran así, se expanden de una manera increíble, porque me doy cuenta que somos reconciliables, me doy cuenta que necesito de ti, me doy cuenta que necesito de ti, pero para aprender, ¿no? No Ambas para la partes. dependencia, no para la dependencia. No, exacto, sino para aprender de mí mismo. O sea, yo te veo a ti y veo todo aquello que no reconozco en mí. Se Qué habla un poco, maravilloso. ahí estás hablando un poco de la ley del espejo, ¿sabes? De esas Es sombras que no correcto. reconocemos, de esas personas que justamente, fíjate que hay un dicho por allí, que no sé quién lo dijo, pero que es muy sabio, que dice, no tienes la pareja que quieres, sino la que necesitas. Y justamente eso es lo que estás diciendo, porque fíjate que es que de verdad, o sea, lo que es la familia para mí, la familia y las parejas son maestros que llegan a nuestras vidas a enseñarnos. Y tú de pronto dices, ya, pero ¿qué me va a enseñar este si, sabes, me saca de quicio? O sea, que me provoca que agarrarlo y hacerlo cuadrito. Y resulta ser que algo hay ahí que detona esa parte en ti.
Y eso justamente es la enseñanza y el aprendizaje. Pero, amigo, no solamente esa persona es maestro, sino que uno también se tiene que convertir en un maestro para poder reconocer eso. Eso es así. Imagínate que en una relación que ambas partes estén dispuestas a nutrir la relación. Porque también pasa muchas veces, ¿qué pasa con el tema de las polaridades? Estamos hablando entonces de ese ego de cada uno. Porque uno de los problemas en los seres humanos es que como yo lo veo, como yo lo percibo, como yo lo siento, como yo creo, como yo lo percibo, es de esta manera. Y el otro hace lo mismo, es de esta manera. Empieza el conflicto por el poder, como te dije hace ratito. Yo quiero tener el poder, yo quiero tener la razón. Y desde el ego siempre queremos tener la razón. Entonces no tributo, Edith, perdón, no tributo a la relación, tributo a mis intereses, a que la experiencia de la pareja encaje en lo que yo quiero, no en lo que necesita realmente la pareja. Hay una estrategia que yo utilizo mucho, el que se sienten en la silla y representen a la pareja, a la relación, que hablen como si fuesen la relación, que salgan, se disocien de sí mismos y se sienten en esa silla identificándose con la relación y que desde la relación le digan a los entes que la componen, mira, tú estás haciendo esto, tú estás haciendo lo otro, esto no conviene, me están arruinando, yo me estoy sintiendo incómodo. Entonces, wow, eso le da una perspectiva más amplia, ¿sí? A las parejas, a los individuos que componen esa pareja. ¿Ves? Entonces, qué importante cuando las personas logran ver un poco más allá de sus polaridades, ¿ok? Cuando se permiten romper un poco esa estructura y empezar a ver otro escenario, entonces, wow, es cuando empieza a flexibilizar un poco la personalidad y a permitirse otras experiencias. Y la idea es eso. La idea es que el sujeto realmente pueda abrirse a la experiencia de nuevos aspectos, ¿sí? De sí mismo, de aprender cosas nuevas, de permitir escuchar al otro en la relación de pareja para comprender su punto de vista. ¿Por qué será que Edith lo ve de esta manera? ¿Cómo lo estará viendo ella? Porque siempre tengo el mismo choque con Edith, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando yo decido eso, y no solamente verlo desde aquí, desde este área, desde mi lado, y empiezo, Edith, pero ¿por qué tú siempre tal cosa? Mi amor, ¿por qué tú lo haces así? Entonces, wow, me permito conocerte y me permito a mí aprender algo nuevo. Pero cuando estoy cerrado y no quiero ver otra cosa, sino solamente desde mis ojos, ni crezco yo ni crece la pareja. Claro, Pero claro. siempre es importante que las partes se escuchen para comprender. Carl Roger hablaba de que las personas escuchan es para contestar inmediatamente, para responder, pero no con oídos de comprensión, no para comprender qué me quiere decir Edith. Oye, estos reclamos de fondo, ¿qué le pasa a Edith? Pero de la única manera que yo lo puedo hacer, o aprender de Edith, o comprender a Edith, es escuchando cuáles son sus razones, qué hay de fondo, qué está sintiendo, cómo lo ve ella, porque me va a permitir verme a mí también, ¿sí? Porque tu diálogo, lo que tú me expreses, lo que me va a ayudar a mí también a darme cuenta cómo lo estoy haciendo. Entonces, una cuestión realmente es de voluntad, de querer estar realmente para sí mismo y para el otro, ¿ok? Y permitirme darme cuenta que no me la sé toda, permitirme darme cuenta que mi pareja tiene mucho que darme para yo aprender de ella. Y cuando esto es en conjunto, o sea, son parejas que crecen, que evolucionan. No quiere decir que no tienen conflicto, no. No quiere decir eso que no puedan tener conflicto. Quiere decir que a pesar del conflicto va a existir el diálogo, va a existir la escucha activa, va a existir la reflexión, va a existir el darse cuenta. ¿Sabes? Porque cuando creamos ese nivel de conciencia no queremos tener la razón, queremos ser felices.
queremos nutrir. ¿Sabes? ¿Quieres la razón, Eddie? Llévatela. Pero ven y dame un beso, ven y dame un abrazo. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Ven, que vamos a compartir. ¿Sabes? Entonces, imagínate que eso pase de un lado y después pase del otro. Imagínate que uno es el que está molesto y este tenga la capacidad de cómo acompañar y después pasa al contrario. Imagínate esa reciprocidad de dar y recibir comprensión, de dar y recibir afecto, ¿sabes? De ser el que preste, bueno, hoy pierdo, no importa, gana tú, pero que también sea viceversa. O sea, esa ley del dar y recibir. O sea, es algo que lo podemos lograr, pero tiene que ver realmente una voluntad y una apertura a crecer, a aprender, ¿sabes? Ya no dominar más, a soltar el control y darte cuenta que es una ilusión realmente, que mientras más sueltas el control, más control tienes, pero de ti mismo, ¿sí? Y eso es lo que, bueno, indudablemente hace que las parejas puedan integrarse. Cuando ambos reconocen las partes y cómo esa parte me nutre a mí, ¿sí? Y cómo la otra parte nutre a la otra persona, se genera esto. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate esto maravilloso, de ponte que tú seas muy perfeccionista y tú eres mi pareja. Y vamos a hacer una conferencia, ¿ok? Y en esa conferencia se necesita disciplina, estructura, esa perfección. Oye, lidéralo tú, Claro. guíalo tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes más capacidad en esa área. Pero yo soy más relajado, más tranquilo. Entonces, bueno, cuando se necesita esa otra parte de bajar los niveles de estrés o algo, mi amor, de verdad que necesito conversar contigo, de verdad que llévame a esos sitios donde tú vas siempre que me ayudan a relajarme, a estar tranquilo. Mira, habla tú con el equipo de trabajo que todos están tensos, tú ahí eres muy bueno en esto, Claro. ¿ves? Entonces, Es reconocer justamente las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y fíjate algo, Diego, que eh, yo he aprendido, y con todo esto que estás hablando, pues lo reafirmo, que ya cuando tú estás en pareja no puedes seguir siendo tú. Entras en una sociedad y en esa sociedad tienes que ceder y tienes que aceptar que hay otra parte, que es lo que hace esa unión completa. Diego, de verdad que ha sido un placer, no, lo siguiente, estar contigo conversando y escucharte, pero se nos está acabando el tiempo, mi amigo, como siempre, que cuando la cosa está más buena se nos acaba el tiempo. Un tips de 1 minuto que nos puedas dar. bueno, Edith, muchísimas gracias nuevamente, de verdad que sabroso, rico, nutritivo el espacio, de verdad, porque creo que son temas muy importantes. Creo que ahorita el desarrollo de la conciencia, el desarrollo de la humanidad es sumamente importante. En diferentes escenarios vemos cómo estamos perdiendo esa parte humana que nos compone, que nos estamos identificando demasiado con la intelectualidad, con la razón y estamos dejando a un lado nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que es lo que realmente nos hace humanos, ¿ok? Lo que nos permite realmente desarrollar la empatía, la comprensión, el amor, la ayuda mutua, y realmente tiene que ver con el despertar, tiene que ver con el contacto con lo que soy como ser humano, con mi esencia. ¿Ok? Y no siempre buscando lo que está muy de moda ahorita, el éxito, 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 el éxito. Entonces, cuando en algún momento me siento fracasado, hay personas que, pum, que caen en depresión porque yo debo y tengo que ser un exitoso. ¿Sabes? Entonces, todo nos compone, todos. Somos hasta torpes. En tú y yo, en ti y en mí, hay una polaridad torpe. ¿Sabes? Y qué importante es poder reconocer todo lo que nos compone, porque eso nos va a permitir verdaderamente poder vivir la vida con una capacidad de reajuste y de autorregulación increíble, Dil. ¿Ok? Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias por haber acompañado este espacio tan maravilloso, Diego. Esta es tu casa. Cuando quieras volver, pues aquí estamos.
Y yo los invito a ustedes a que se suscriban y muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Denle a la campanita y recuerda que también estamos en ebooks. Bye bye. Eh,